Bienvenidos, les habla el Dr. Percy Díaz Morón, médico especialista en medicina familiar del Hospital Regional Lambayeque, actual gerente público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y docente universitario en la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, filial norte, y la Universidad Señor de Zipán. Bien, la finalidad de este espacio es poder compartir información que sea de utilidad a los decisores en salud pública, a los profesionales de la salud, a los estudiantes de ciencia de la salud y la población en general, a fin de poder compartir algunos temas de esta pandemia que es el coronavirus, que definitivamente pues está afectando gravemente a nuestra población en general. Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la situación de la pandemia del SARS-CoV-2 en la región de Lambayeque. En general vamos a hablar sobre las medidas de prevención, control y autocuidado, ¿no? El objetivo para esta reunión es informar, ¿no? Es informar sobre el origen del COVID-19, sus síntomas, el diagnóstico y tratamiento aplicado en la actualidad, conocer la evolución cronológica de la enfermedad en nuestro país, los primeros contagios, las primeras defunciones y la situación actual, además de las medidas que el gobierno ha optado para poder contrarrestarla hasta el momento, ¿no? Detallar y analizar la situación pandémica por el COVID-19 en el Perú y en nuestra región Lambayeque y sugerir algunas medidas de prevención y cuidado para evitar continuar propagando la enfermedad, ¿no? El contenido va a estar dado básicamente por una parte de generalidades de SARS-CoV-2. Hablamos un poco de su fisiopatología, el manejo clínico, la situación epidemiológica a la fecha, las medidas de prevención, control y autocuidado que se deben continuar implementando, las propuestas que vamos a hacer para el abordaje de SARS-CoV-2 y algunas conclusiones. Bien, vamos a empezar entonces haciendo un recordatorio histórico, ¿no?, de las diferentes guerras que ha sufrido nuestro país, ¿no? Y vamos a empezar por una de las primeras, ¿no? Sabemos que en el año de 1492 se dio el encuentro de los dos mundos, ¿no? El continente europeo con el continente americano, en el cual fue una dura batalla de conquista, en lo cual, como ya sabemos, el desenlace, obviamente pues esta conquista no fue dada generalmente pues por el arte de la guerra solamente, sino básicamente pues por los espacios epidemiológicos que se generaron, ¿no? Hubo grandes brotes epidémicos por las grandes enfermedades que trajeron los españoles a América Latina, y por ende pues se generó una mayor mortalidad en la población indígena, que fue la que finalmente terminó por lograr la conquista de los europeos en nuestro continente, ¿no? Asimismo también tenemos que en este siglo XX, en 1918 exactamente, el mundo cambió, ¿no? El mundo cambió con la gripe española. Hubo una pandemia muy parecida a la que estamos viviendo en este momento, en la cual básicamente pues hubo miles de muertos, que finalmente pues no hemos tenido memoria, y es importante recordarla, ¿no? Se dice que una nación, una región que no conoce su historia definitivamente está condenada a vivir y repetir los mismos errores en los problemas que pueda presentarse, ¿no? Y en los años 1879 a 1884 nuestro país también vivió otra guerra, el conflicto del Pacífico, en el cual pues nuestros valientes peruanos tuvieron que enfrentarse duramente, ¿no? En la cual pudimos descubrir otra guerra interna, la guerra interna de la corrupción, que fue la que finalmente terminó por poner la balanza a favor de los enemigos en el Pacífico y perder en esta guerra. Luego podemos mencionar que en el año 1980 y 1990, una década de años difíciles, ¿no?, donde tuvimos una guerra no convencional. Definitivamente pues con mucho dolor los peruanos aprendimos, nos unimos y ganamos, ¿no? Fue una guerra interna, una guerra en la cual pudimos vencer a la fecha, ¿no? En los años 90 fueron los años del cólera, ¿no? Los fenómenos del niño en las diferentes regiones. Lambayeque principalmente fue azotado con numerosos casos y también con harta mortalidad en distritos como Leonardo Ortiz, por ejemplo, ¿no? Un hecho que tenemos que recordar, que ya hemos venido enfrentando diferentes epidemias en nuestro país. Y hoy nos encontramos pues ante otra guerra no convencional, ¿no? Una guerra donde nuestros soldados, ¿no?, se encuentran en los establecimientos de salud, en los hospitales, en los policlínicos, bombardeando a este virus que se ha convertido pues actualmente en la pandemia de la COVID-19, ¿no? Esta pandemia, entonces, es importante que nosotros conozcamos temas importantes, que nuestro gobierno ha venido dictando medidas en las cuales principalmente no se han venido cumpliendo, probablemente por diferentes razones que ya lo vamos a mostrar más adelante, ¿no? Por tanto, es importante que tengamos definiciones que se han dado para poder entenderlas, ¿no? Por ejemplo, una definición es la cuarentena, ¿no? La cuarentena, ¿no?, es una medida principal que afecta directamente a todos los ciudadanos, ¿no? Según la Real Academia Española, es el aislamiento de personas o animales
animales durante un periodo específico como método para poder limitar el riesgo de que una enfermedad se extienda, ¿no? En este caso, nuestro país lo ha denominado aislamiento social obligatorio, ¿no? Otra definición importante a conocer es el estado de emergencia, que nuestro país lo ha decretado a través de las diferentes normativas que ha dado. Bueno, el gobierno como tal tiene plenos poderes sobre todo el territorio para poder emitir estos estados de emergencia ante estas situaciones que se han presentado, ¿no? En este caso, el gobierno es el que marca las pautas que deben ser llevadas a cabo por todos los gobiernos regionales del país y cumplidas por todos los ciudadanos, ¿no? En este caso, son las Fuerzas Armadas y las del orden las que intervienen para poder garantizar su cumplimiento. Y por último, otra definición importante que hemos tenido todo este tiempo, en esos más de 100 días, es el toque de queda, ¿no? El toque de queda es otra medida de siglos de antigüedad, ¿no? En nuestro país hace mucho tiempo que no se aplicaba, en la cual pues los ciudadanos no debemos estar fuera de nuestras casas a partir de una hora indicada por el gobierno, ¿no? En este caso solamente quedan exceptuados los trabajadores con labores esenciales con pases especiales como se ha venido dando, ¿no? Los trabajadores de salud, los que transportan alimentos, entre otros, en otros casos, ¿no? Son definiciones básicas que se han marcado en estos 100 días de pandemia, ¿no? Más de 100 días de pandemia, ¿no? Toca entonces definir cuál es la diferencia entre cuarentena, aislamiento y distanciamiento social, ¿no? La cuarentena, como ya le hemos mencionado, es una estrategia usada para separar a las personas que se enferman por una enfermedad contagiosa de aquellas que están saludables, es decir, va a restringir el movimiento de las personas que se encuentran enfermas, es decir, entran en aislamiento solamente las personas que han sido confirmadas como COVID-19 positivo en este caso, ¿no? A ellas se les aplica el aislamiento. La cuarentena, a diferencia del aislamiento, es obviamente también separar y restringir el movimiento de personas, ¿no? Pero en este caso a personas que pueden haber estado expuestas a una enfermedad contagiosa, en este caso el COVID-19, pero que no tienen síntomas, ¿no? Y es importante tenerlas en cuarentena para ver si se encuentran enfermas, ¿no? Estas personas pueden o no ser contagiosas, ¿no? La cuarentena nos va a poder determinar si esto ocurrió o no es así, ¿no? Y el otro término importante que debemos diferenciar es el distanciamiento social. El distanciamiento social es una estrategia que ha sido destinada pues a evitar que las personas que se reúnen en grandes multitudes puedan retrasar la propagación del virus, ¿no? En este caso, la táctica o estrategia es limitar el acercamiento físico entre personas de 1 a 3 metros, ¿no? Como se ha venido recomendando en reiteradas veces a través de la Organización Mundial de la Salud y en nuestro país y en nuestra región. Bueno, estas son disposiciones otorgadas por el Centro de Control de Enfermedades, CDC, de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar sobre algunas generalidades del COVID-19, ¿no? En este caso vamos a ver que es un virus conocido como el SARS-CoV-2 y que produce la enfermedad del COVID-19, ¿no? Este virus es un virus de tipo coronavirus 2 que generalmente produce un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Y que tiene un modo de transmisión a través de las gotitas respiratorias y fomites, ¿no? Durante el contacto cercano sin protección entre personas que están infectadas y las personas susceptibles, que generalmente somos todos, ¿no? El periodo de incubación es el proceso de iniciar síntomas entre 5 a 7 días después de la infección, y en promedio se dice que tenemos un rango de 1 a 14 días para tener este periodo de incubación, ¿no? El periodo de transmisibilidad está referido pues a iniciar antes de la presentación de síntomas, que puede ser entre 2 a 4 días, pero puede extenderse hasta 14 días durante la enfermedad. Entonces es importante saber pues que entre 2 a 4 días antes de la presentación de síntomas, las personas ya pueden estar transmitiendo la enfermedad a los huéspedes susceptibles. En cuanto a la inmunidad, podemos mencionar que no hay inmunidad previa, por lo tanto, todas las personas nos convertimos en susceptibles para adquirir esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo se transmite el virus del COVID-19? ¿no? Como ya sabemos, el virus se transmite principalmente por contacto, ¿no? con una persona infectada. En este caso, en la imagen, la persona en rojo es la persona infectada, las personas en negro son las personas susceptibles, ¿no? El contacto entre esta persona infectada, ¿no? a través de las gotitas respiratorias que se genera al toser o estornudar a esta persona, obviamente va a viajar como gotículas y va a ser inhalada, ¿no? o ingresar por la boca hacia las vías respiratorias e infectar a una persona susceptible, ¿no? O también puede suceder que una persona susceptible toca superficies o objetos que contienen secreciones con el virus, como vemos en la imagen, y luego al toser, ¿no? al toser o tocarse los ojos o la nariz y la boca, obviamente se van a convertir y van a convertirse ya en casos de personas infectadas, ¿no?
Como precaución importante es necesario mencionar pues que cuando estemos en grupos de multitudes, ¿no? Debemos evitarlas en todo momento, ¿no? Debe evitarse las multitudes y también en estos casos utilizar máscaras o mascarillas que van a reducir el riesgo de exposición al virus, ¿no? Se estima que el periodo de incubación podría estar en 14 días, ¿no? De 1 a 12.5 días, como ya lo mencionamos, y la Organización Mundial de la Salud recomienda que el seguimiento de contactos de casos confirmados sea en promedio de 14 días. ¿Cuál es la capacidad de transmisión del virus de la COVID-19? ¿No? En este caso tenemos que hablar sobre el número reproductivo básico RO, ¿no? Que es el número de personas, ¿no? Que a partir de una persona enferma pueden ser infectados, ¿no? Tenemos el infectado, tenemos los susceptibles y el número de personas que puedan ser infectados vamos a hablar como el número reproductivo básico, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, la influenza es de 1 a 4 pacientes infectados, el ébola de 1 a 2 pacientes infectados y otras enfermedades como el sarampión y la papera de 12 a 18 personas y de 4 a 7 personas infectadas. En este caso, el número reproductivo básico para el coronavirus 19 es de 1.4 a 2.5. En cuanto a la fisiopatología del SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, en este momento, sin un tratamiento específico, ¿no? Y sin una vacuna para controlar el virus SARS-CoV-2, ¿no? En un corto plazo, un horizonte cercano, la única defensa que tiene nuestro organismo frente a esta enfermedad es nuestro sistema inmunológico, ¿no? De cómo nuestro sistema inmunológico responda a la infección, dependerá una gran medida que suframos de síntomas leves, ¿no? Que pueden ir desde una tos seca, dolor de garganta y cansancio, hasta insuficiencia respiratoria, shock séptico, falla multiorgánica e incluso la muerte, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar entonces de la fisiopatología del SARS-CoV-2. En este caso vamos a ver que así se defiende nuestro cuerpo, ¿no? La invasión del SARS-CoV-2 hacia las células genera una reacción en cadena del cuerpo para expulsar y destruir este invasor, una batalla que normalmente ganamos, ¿no? Muy bien, veamos entonces acá que nuestro sistema inmunitario, ¿no? Es una red compleja de células y órganos y tejidos que trabajan en conjunto para defendernos de los microorganismos y sustancias tóxicas que podrían enfermarnos, en este caso el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Es algo así como un ejército, ¿no? Como un ejército que combate enemigos externos. Todos nuestros órganos contienen células del sistema inmune, ¿no? Y están presentes en la sangre, por ejemplo, tenemos los leucocitos, también se encuentran en la linfa, ¿no? Un líquido transparente que recorre todos los vasos linfáticos, ¿no? Y aunque las células inmunes se originan principalmente en la médula ósea, que es la fábrica de las células inmunitarias, también hay lugares donde se encuentran como los ganglios linfáticos, ¿no? Las amígdalas, el vaso, el timo. Y también podemos encontrarlo en la piel, ¿no? En las mucosas, ¿no? En los pulmones, en el aparato digestivo y en todos los rincones del cuerpo. Cuando aparece un patógeno como el COVID-19, ¿no? Vamos a tener que, nuestro organismo, nuestro sistema inmune lo va a tener que atacar, en este caso, al famoso coronavirus tipo 2, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces que las células, este virus SARS-CoV-2, una vez que ingresa por la vía respiratoria, ¿no? Lo que va a hacer es básicamente afectar las células, ¿no? Va a encajar sobre las proteínas S en los receptores AC2 de la célula, ¿no? El AC2, que es a través del cual, ¿no? El virus, una vez encajado, introduce su ARN, ¿no? Una vez introducido el ARN, la célula humana entiende que el ARN del virus es su ARN propio, ¿no? Y crea millones de copias iguales y comienza a producir proteínas virales, ¿no? Estos componentes crean nuevos virus que salen de la célula infectando a otras células, ¿no? Se dice que cada virus puede crear entre 10.000 a 100.000 copias que infectan inmediatamente el organismo humano, ¿no? Muy bien. Nuestro sistema inmune responde de tres maneras, ¿no? Que funcionan en equipo, ¿no? Tenemos una primera batalla, una segunda batalla y una tercera batalla, ¿no? Es decir, el ejército que defiende nuestro cuerpo, ¿no? Está conformado por elementos del sistema inmune que se activan ante un virus, ¿no? Vamos a mostrar entonces que este coronavirus va a activarse, ¿no? La primera batalla, ¿no? En esta batalla que por lo generalmente basta para eliminar a los agresores, ¿no? Y en esta fase vamos a ver que hay una primera línea de respuesta, ¿no? Vamos a tener a los macrófagos como principal línea de respuesta y también tenemos a las células natural killer, ¿no? Fisiopatológicamente lo que vamos a ver es un aumento del flujo de sangre hacia las zonas infectadas y de los vasos sanguíneos van a salir células y determinantes sustancias proteicas denominadas citocinas para tratar de detener la infección, ¿no? Esta reacción es la que mantiene, digamos, la primera línea de defensa o es la primera batalla, ¿no? Al mismo tiempo, si no estas células, los macrófagos y las natural killer, no logran eliminar el virus en esa etapa, entonces va a comenzar la segunda batalla, ¿no?
En esta segunda batalla de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Cuyo ejército está conformado por los linfocitos T, los linfocitos B, las células dendríticas y las inmunoglobulinas, desarrolla su otra artillería, ¿no? Otra artillería que es la respuesta adaptativa ante una respuesta pobre de la primera línea de batalla, ¿no? Esta se demora generalmente unos días en llegar y es la encargada de tomar los famosos anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, ¿no? ¿No? Y finalmente produce una última batalla, ¿no? En esta última batalla lo que va a ocurrir es que se va a producir una inmunidad con memoria que va a evitar que tengamos una segunda infección, o en su defecto, pues, si el virus vence la batalla, definitivamente se produce la mortalidad. Vamos a ver entonces a detalle, ¿no? Cómo se produce, cómo es que se produce cada una de las batallas, ¿no? Vamos a ver entonces en la primera batalla, ¿no? Las células que se activan, como hemos dicho en primera línea, son los macrófagos, ¿no? Los macrófagos, como ya sabemos, ¿no? Son células devoradoras de patógenos y desechos y están presentes en casi todos los tejidos, ¿no? Lo primero que hace el macrófago es encontrar el virus y lo atrapa. Una vez que el virus es atrapado, los lisosomas que producen los macrófagos son organelos encargados de degradar material intracelular, ¿no? En este caso se van a encargar de destruir al virus, ¿no? Una vez que destruyen el virus, estos fragmentos de proteína y ARN del virus van a servir como espejos, ¿no? Van a servir como espejos para que otras unidades especiales inmunitarias que tenemos sepan cómo reconocerlo y a la vez eliminarlo, ¿no? Ese es el posible resultado de una primera batalla, ¿no? Y en este resultado es lo que ocurre en la mayor parte de personas. Vamos a ver entonces, ¿no? Que si la infección no es grave, los macrófagos van a bastar para poder eliminarla, ¿no? Esto sucede en alrededor de 80% de los casos, es decir, 80% de las personas es suficiente en la primera línea de batalla para poder bloquear e eliminar el virus, ¿no? Sin embargo, ¿no? Si los macrófagos no derrotan al invasor, van a alertar para la llegada de refuerzos, es decir, va a empezar a llamar a sus hermanos para poder defender a nuestro cuerpo, ¿no? Para ello, producen unas sustancias que se conocen como citoquinas, que son proteínas que controlan la inflamación. Una vez que ocurre este procedimiento, lo vamos a ver clínicamente, la aparición de los primeros síntomas, ¿no? En este caso, aparece la tos, la fiebre, los dolores musculares y otros signos que ya están descritos y más adelante lo vamos a ver en el cuadro clínico, ¿no? ¿Esto qué va a ocurrir? Básicamente, las citoquinas van a viajar por la sangre de todos los órganos, ¿no? El cerebro, el hígado, la médula ósea, convirtiéndose en un círculo vicioso en todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro, en el hipotálamo, van a ayudar a producir fiebre, ¿no? Que es la función básica para lanzar una alerta general, es decir, va a empezar a mostrar una alteración de la temperatura, ¿no? Y en el hígado, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una activación de la proteína C reactiva y se eleva a rangos muy elevados los niveles de ferritina, que es el almacén del hierro del cuerpo, ¿no? Y a nivel de la médula ósea, obviamente se va a activar la producción de más macrófagos, que a su vez van a producir más citoquinas, que van a hacer todo el círculo vicioso en todo el cuerpo, ¿no? Una vez que esto ocurre, también se van a activar, ¿no? Las células Natural Killer. Estas células son células que viajan por todo el cuerpo, ¿no? Básicamente lo que hacen es verificar que nuestras células se encuentren sanas, ¿no? Es como si tuvieran una linterna que vigile que las células están sanas, ¿no? Como un salvoconducto. Una vez que identifican al virus, ¿no? Si la célula está infectada con el virus, pierde esas proteínas y las células Natural Killer lo reconocen y destruyen la célula infectada, destruyendo en sí también todas las células del cuerpo, ¿no? Entonces es así como se produce la primera batalla. Muy bien. Si no se pudo superar esta primera batalla, entonces comienza la segunda batalla con una respuesta adaptativa, como ya hemos mencionado. En este caso vamos a hablar de las células dendríticas, ¿no? Es el enlace, las células dendríticas es el enlace entre la primera y la segunda línea de defensa, ¿no? Lo que va a hacer es ingerir trozos del virus, trozos de proteínas víricas, y se lo llevan, ¿por dónde? Lo van a llevar por todo el sistema linfático, ¿no? Por los ganglios linfáticos, ¿no? Donde están el resto de miembros del sistema inmune. En este caso vamos a encontrar a los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos T, en este caso las células dendríticas, les presentan el virus a los linfocitos T colaboradores que ayudan a otras células a que ejerzan su acción. Entonces vamos a ver que van a actuar a nivel de la célula dendrítica, que produce más citoquinas, liberan más citoquinas y activan los linfocitos T y activan los linfocitos B. Activan los linfocitos T citotóxicos, los TC, y estos viajan por la sangre hasta la infección y destruyen las células infectadas, ¿no? Por otro lado, mencionamos que también se activan los linfocitos B, ¿no? Se activan los linfocitos B, que son los que se encuentran directamente con el virus o el antígeno en el cuerpo, ¿no? ¿Esto qué hace? Una vez que se activan millones de variantes de linfocitos B, como vemos en la imagen. Cada una tiene un tipo concreto de anticuerpo que es como una llave, ¿no? Cada un linfocito B encaja sobre la llave en la cerradura del virus y se
se fabrican miles de copias de sí mismo que viajan por la sangre a todos los tejidos, ¿no? Allí se lanzan los anticuerpos, todas las partículas virales que se encuentran, ¿no? Se activan entonces los anticuerpos, como vamos a ver en la segunda parte de la segunda batalla. Estos anticuerpos son de dos tipos, ¿no? Hemos mencionado las inmunoglobulinas tipo M, que son detectables después de los 9 a 12 días tras la aparición de los primeros síntomas, como ya lo mencionamos en la primera batalla, y son moléculas con 10 brazos con los que se une el virus, ¿no? Lo que bloquean y llaman a los macrófagos para poder destruirlos, ¿no? Por otro lado, tenemos la inmunoglobulina G, que son detectables de 14 a 21 días tras la aparición de los primeros síntomas, ¿no? Tienen una forma de Y, solo 2 brazos, pero son mejor adaptados para poder unirse al virus, de tal forma, ¿no?, que al unirse como una cerradura, lo bloquean y convocan a otros organismos para poder destruirlo, ¿no? Asimismo también mencionamos que los anticuerpos, ¿no?, los anticuerpos IgG y IgM van a ayudar a la célula natural killer a unirse a la célula infectada y a la vez empezar a destruirla, ¿no? Es así como se empieza a ganar la batalla en esta segunda batalla, ¿no? Sin embargo, viene la batalla final, viene la última batalla, ¿no? En esta última batalla, ¿no?, en esta respuesta inmune tiene una particularidad fundamental, ¿no? Es decir, en la última batalla se va a producir la inmunidad de memoria. Es decir, que el virus SARS-CoV-2 que entró a un organismo humano y en el futuro ya nuestro cuerpo sabrá cómo combatirlo, ¿no? Esto significa que si nos contagiamos una vez, ¿no? Significa que si nos contagiamos una vez con el coronavirus, nos vamos a ser pacientes recuperados, obviamente, ¿no? Y ya no podemos contagiarnos una segunda, pero hasta el momento esto podemos mencionarlo todavía solo como una teoría, pues como es un virus muy nuevo, hay muchas cosas que todavía no sabemos de él y además hay que tener en cuenta que los virus son muy mutagénicos, ¿no? Lo que sabemos hoy de cómo responden a su sistema inmune es a partir de la fisiopatología de sus primos, ¿no?, que se les parecen bastante y que son pues básicamente el SARS-CoV-1 y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es el MERS, ¿no? Dos virus muy parecidos al SARS-CoV-2 y a través del cual nos estamos guiando para ver cómo se produce la respuesta inmune. Entonces, en la última batalla, lo que va a ocurrir es que los pacientes se recuperan y generan memoria inmunológica y anticuerpos, ¿no? Y en su defecto, si los virus ganan la batalla, obviamente lo que va a ocurrir es una tormenta de citoquinas, una sobrecarga de proteínas inflamatorias en el organismo que terminan por colapsar el sistema inmune y pueden producir la muerte, ¿no? Es así entonces como actúa nuestro sistema inmunitario en 3 batallas para poder defendernos, ¿no? Muy bien, y a todas estas batallas también tenemos que mencionar entonces de que aparecen, ¿no?, van a aparecer una serie de dificultades orgánicas, ¿no? Es importante mencionar entonces que existen daños del virus en nuestro organismo, ¿no? Acá lo estoy mostrando como los desconocidos daños del virus, ¿no?, de la fuente CDC de la Clínica de Los Ángeles de Chile, ¿no? Habla de una nueva evidencia en la que muestra pues que este virus SARS-CoV-2 puede causar más daño que solo a los pulmones, ¿no? Se cree que solamente a los pulmones, pero en realidad no. Puede atacar otros órganos como el corazón y el cerebro, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿no?, a nivel, miren, son los diferentes lugares que va a atacar. Ataca el cerebro, va a atacar a los pulmones y el corazón, porque es acá donde tenemos los receptores AC2, que es la prioridad de enlazarse el virus, ¿no? Afecta la vía digestiva, los riñones y el recto, y también afecta la piel, generando también reacciones dermatológicas y exantemáticas, ¿no? A nivel del cerebro, ¿no? A nivel del cerebro, vamos a ver acá en esta imagen que hay una evidencia creciente, ¿no?, de que daña el cerebro, ¿no? Pero actualmente se desconoce si es por la acción directa del virus o por la respuesta inmune del cuerpo a la infección, ¿no? Se vienen haciendo múltiples trabajos de investigación a fin de determinar realmente si es el mismo virus que actúa directamente en el cerebro o es producto de la respuesta inflamatoria inmune del cuerpo a la infección. ¿Cuáles son los daños que puede ocurrir a nivel cerebral? Va a producir inflamación cerebral, puede producir convulsiones, déficit cognitivos, alucinaciones y pérdidas del olfato y gusto que generalmente los vemos en pacientes asintomáticos o pacientes leves, ¿no? Otro de los órganos que se afectan, como mencionamos, son el corazón y los pulmones, ¿no es cierto? Los pulmones es el daño más habitual y más descrito por la ciencia, ¿no? Vamos a ver que los alveolos y bronquiolos se inflaman como respuesta a la infección del coronavirus en el pulmón, y además vamos a ver que el corazón, pues también hemos encontrado evidencia que se daña, ¿no? Ingresa en este órgano, ¿no? Y básicamente lo que va a hacer es activar citoquinas que pueden producir miocarditis, es decir, afecta a los músculos del corazón.
Asimismo, afecta a las arterias coronarias, generando riesgos de infarto por inestabilización de las placas ateromatosas, obviamente en pacientes con una enfermedad cardiovascular preexistente, y para compensarlo, obviamente, el corazón empieza a bombear más deprisa, produciendo un estrés que lo daña y generando pues una peor oxigenación, ¿no? Muy bien, otros órganos que hemos mencionado que se dañan también son los riñones, por ejemplo. Los riñones son de gran vulnerabilidad, ¿no? Pues tienen los receptores que el virus usa para entrar a los pulmones, los AC2, ¿no? Lo que va a generar es una destrucción directa del tejido, generando insuficiencia renal. El material tóxico, ¿no? Por el virus genera también una inflamación y puede llevar a la insuficiencia renal, ¿no? Y también tenemos las manifestaciones digestivas como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, que se ha visto también en la mayor parte de pacientes leves y moderados, y también afecta el recto, ¿no? En el recto se dice que es un virus que podría generar tumores, según algunos estudios preliminares, pero todavía no son contundentes, ¿no? El otro órgano que lesiona es la piel, como ya mencionamos, ¿no? Generando urticaria, ¿no? Una urticaria muy difusa, un rash y lesión cutánea principalmente en las extremidades, y también presente el rash exantemántico, ¿no? Muy bien, esos son los daños desconocidos del virus de la COVID-2 que genera en nuestro organismo. Bien, ¿cuál es el manejo del paciente y cuál es el cuadro clínico del paciente, ¿no? Para eso nos vamos a responder algunas interrogantes importantes. Esta información está basada en las normas y guías clínicas del Ministerio de Salud, las cuales, si bien es cierto, han sido modificadas en diferentes oportunidades. Este mes de junio, el 9 de junio exactamente, se actualizó la resolución ministerial en la que determina básicamente cuál es el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y el manejo en general de los casos del COVID-19. Entonces vamos a ver en base a esa literatura qué es lo que nosotros podemos escribir, ¿no? ¿Qué más debemos conocer del virus del COVID-19? Del COVID-19 debemos mencionar principalmente cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Como hemos mencionado, nuestro sistema inmunitario va a reaccionar dependiendo de los factores de riesgo. Si un paciente se encuentra sano y no tiene factores de riesgo, obviamente nuestra primera línea de batalla va a poder defender y el paciente va a cursar asintomático. Como mencionamos, el 80% de pacientes. Sin embargo, si tenemos factores de riesgo, vamos a entrar en una segunda y tercera batalla de estar, despertando en nuestro organismo pues una batalla con reacciones inflamatorias severas que finalmente pues pueden conllevar incluso a la muerte. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que debemos tener en cuenta en el momento de la evaluación del COVID-19 en una persona, ¿no? El primer factor de riesgo es la edad, ¿no? Todo adulto mayor tiene un factor de riesgo. Como hemos visto en las estadísticas, son los que tienen mayor letalidad en cuanto a la afectación de casos graves, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial son factores también considerados de riesgo, ¿no? Las enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes mellitus, enfermedades metabólicas, ¿no? Las enfermedades pulmonares crónicas y el asma, y también podemos mencionar pues las enfermedades renales como la insuficiencia renal crónica o aquellas enfermedades como el cáncer o aquellas que se encuentran en tratamiento inmunosupresor, ¿no? Como ven, todos los factores de riesgo están enfocados en los órganos en los cuales el virus afecta, ¿no? Habíamos hablado de cerebro, habíamos hablado de corazón, pulmón, riñones, y que básicamente pues son los que llevan una mayor gravedad y por ende también una mayor letalidad, ¿no? Muy bien, hay que saber también cuáles son los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma que debe indicarnos que un paciente necesita una atención hospitalaria o una atención más especializada es sensación de falta de aire y dificultad para respirar, ¿no? Estos signos son importantes detectarlos para poder saber si es un paciente que necesita una atención médica especializada o necesita ser trasladado a un hospital. Otro de los signos de alarma es la desorientación y confusión. El paciente se desorienta en tiempo, espacio y persona, está confuso, ¿no? Además podemos evaluar que el paciente presenta fiebre persistente, ¿no? Por más de 2 días consecutivos la fiebre se mantiene en más de 38 grados Celsius, ¿no? Otro de los factores considerados como signo de alarma es el dolor de pecho, ¿no? El dolor en el tórax. Y finalmente la cianosis, que es una coloración azulada de los labios, ¿no? Estos 5 factores de estos signos, estos 5 variables son consideradas como signos de alarma y es importante saber reconocerlas para poder actuar inmediatamente y poder prestar la atención hospitalaria a los pacientes que presenten esta enfermedad. Muy bien, para las definiciones de caso clínico también nos hemos basado obviamente en las guías de práctica clínica emitidas por el Ministerio de Salud. En este caso tenemos cuadro clínico como caso leve, cuadros clínicos como casos moderados y casos clínicos definidos como casos severos, ¿no? Hay algunas definiciones clínicas de casos importantes que debemos conocer, como por ejemplo, ¿no? Sabemos que en cuanto a la frecuencia de presentación y cuadro clínico, generalmente estos van a cursar como leves o moderados en el 80% de los casos debido a una buena respuesta inmune de la primera línea de defensa, ¿no? Los macrófagos, ¿no? Un 13.8% de ellos van a ser cuadros severos y solamente el 6.1% de ellos van a llegar a ser cuadros críticos, ¿no? Como lo estamos viendo actualmente.
Hay grupos de riesgo, ¿no?, para desarrollo de cuadros clínicos severos y la muerte, es decir, tienen unas mayores tasas de letalidad. En este caso ya lo hemos mencionado, que son los factores de riesgo ya mencionados, como de ser adulto mayor. Y dentro de las comorbilidades, la principal causa que genera mayor tasa de letalidad son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, ¿no?, entre 10.5 y 7.3%, y también se considera pues los estados de inmunosupresión como factores de riesgo para tener cuadros clínicos severos y mayor tasa de letalidad, ¿no? Bueno, en cuanto a los espacios de transmisión como definición clínica, podemos mencionar pues que actualmente, estando en una fase comunitaria, pues en gran medida sabemos que se puede transmitir en domicilios, en establecimientos de salud, en albergue para ancianos y en general en aquellos espacios donde exista gran conglomerado de personas, ¿no? Entonces, veamos entonces las definiciones, ¿no? Vamos a tener como primera definición de caso leve, ¿no? Caso leve es toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos 2 de los siguientes síntomas, ¿no? Puede presentar dolor de garganta, malestar general y congestión nasal principalmente, pero también puede presentar tos y fiebre, ¿no? En algunos casos también se ha visto, bueno, estos casos no requieren hospitalización, ojo, es importante saberlo, los casos leves no requieren hospitalización, pero además de los signos descritos, ¿no?, también pueden presentar otros signos, ¿no?, como por ejemplo alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato y el exantema, que genera pues las lesiones térmicas principalmente en extremidades, como lo hemos mencionado, ¿no? El caso moderado es toda persona con infección respiratoria aguda que cumple con los siguientes criterios, ¿no? Primero, ¿no?, disnea o dificultad respiratoria, ¿no?, la frecuencia respiratoria que se encuentra por más de 22 por minuto, es decir, tiene una taquimia, ¿no? Si controlamos con el pulsoxímetro, vamos a encontrar una saturación de oxígeno por debajo del 95%. Hay alteraciones de los niveles de conciencia, desorientación y confusión, ¿no? Vamos a encontrar también que disminuye la presión arterial. Si utilizamos ayuda diagnóstica imagenológica, vamos a encontrar signos clínicos radiológicos compatibles con neumonía. Vamos a encontrar también que hay linfopenia, linfocitos por debajo de 100 microlitros. Y en este caso, pues, con esta presencia, vamos a determinar pues que este caso requiere obligatoriamente hospitalización. Son criterios que nos van a obligar a nosotros a decidir que el paciente necesita ser hospitalizado, ¿no? En los casos severos vamos a encontrar pues que se define como toda persona con infección respiratoria aguda grave, ¿no?, que requiere hospitalización y además presencia sepsis o falla respiratoria y además presenta 2 o más de los siguientes criterios, ¿no? El principal criterio es que tiene frecuencia respiratoria más de 22 por minuto o presión parcial de oxígeno menor de 32 milímetros de mercurio, ¿no?, alteración del nivel de conciencia como en los casos moderados, una presión sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio o en su defecto la presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio, ¿no? Vamos a encontrar la presión de O2 menos de 60 y el PAFI menor de 300. Asimismo vamos a encontrar pues signos clínicos de fatiga muscular, ¿no? Clínicamente vamos a observar en el paciente aleteo nasal, ¿no?, hambre de aire, ¿no?, uso de músculos accesorios y hay un desbalance tóraco-abdominal. Estos son signos clínicos ya de fatiga muscular, ¿no? Además vamos a encontrar el lactato sérico por encima de 2 milimoles por litro, ¿no? El caso severo sí requiere hospitalización, pero en este caso vamos a tener que pasar al paciente a cuidados críticos o cuidados intensivos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de manejo del Ministerio de Salud? En este caso, el Ministerio de Salud ha implementado 5 tipos de estrategias, ¿no? Primero, la identificación de los casos sospechosos. En este caso, el Ministerio de Salud ha recomendado a las diferentes instancias del gobierno regionales, ¿no?, para que puedan contar con un registro único de sospechosos a partir de triajes diferenciados, ¿no? Como segunda estrategia, la aplicación de pruebas moleculares y pruebas rápidas a todo paciente para confirmar casos sospechosos y en los lugares adecuados, obviamente, ¿no? Como tercera medida, ¿no?, lo que se ha determinado es aislar y seguir a positivos y contactos, es decir, el seguimiento epidemiológico para de esta manera poder controlar la epidemia y poder prevenir complicaciones de los pacientes que pueden presentar cuadros moderados o severos, ¿no? Como cuarta medida, hospitalizar a los pacientes moderados y severos según los criterios ya mencionados, ¿no?, traslado y cuidado de la salud y por último, control de los fallecidos, ¿no? Son estrategias implementadas por el Ministerio de Salud. De esas estrategias podemos decir pues que a nivel del, bueno, en el primer nivel de atención, valga la redundancia, ¿no?, la atención y seguimiento de los casos leves, la derivación de casos moderados y severos, la comunicación a responsables de epidemiología y el registro de casos del sistema integrado para COVID-19 en estos 100 días de pandemia. Lo que nosotros hemos visto, bueno, que esto realmente ha fallado, definitivamente ha sido uno de los talones de Aquiles. No se ha fortalecido la atención primaria de salud para garantizar, pues obviamente, el seguimiento de casos, la derivación oportuna y la comunicación epidemiológica con la finalidad de poder registrarlos y poder determinar un seguimiento
tratamiento más rápido y oportuno, ¿no? Sin embargo, en el segundo y tercer nivel de atención hemos visto pues que la política ha estado centrada en el manejo de casos moderados y severos, en recepción de casos moderados y severos y en la comunicación epidemiológica. En este caso, si bien es cierto, ha habido una capacidad instalada, una capacidad de oferta limitada, sin embargo, se viene trabajando de una forma que se viene respondiendo, valga la redundancia, responsablemente a la atención de los pacientes, ¿no? Bueno, para poder superar esto debemos decir pues que todos los establecimientos deben implementar áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para la atención de pacientes COVID y no COVID, ¿no? Algo que a la fecha todavía no se viene haciendo, pero que en el corto plazo ya debe reactivarse toda vez que nos encontramos en una fase de levantamiento de cuarentena. Las estrategias de diagnóstico, bueno, hay diferentes flujos que el Ministerio de Salud lo ha mostrado en sus diferentes normas, ¿no? En la primera norma de la 139 podemos mencionar pues que para todos los casos, ya sean leves, moderados o graves, ¿no? Los contactos de pacientes positivos, los trabajadores de salud, lo que se ha implementado son las pruebas rápidas, ¿no? En este caso, la prueba rápida para determinar IgM y IgG, en este caso, si esta prueba rápida es positivo, lo que se está indicando es aislamiento y manejo correspondiente. Sin embargo, si la prueba rápida es negativa, ¿no? En el caso de los casos leves, con factores de riesgo o casos moderados y graves o trabajadores de salud, necesariamente se tiene que hacer la prueba molecular, en cuyo caso si es positiva se hace aislamiento y manejo correspondiente, y en su defecto, si es negativo, obviamente pues se da las recomendaciones generales. En el caso de la prueba rápida sea negativo, en casos leves, sin factores de riesgo, en contactos sin factores de riesgo, en este caso lo que se indica es aislamiento y obviamente se tiene que repetir en una semana nuevamente la prueba rápida, ¿no? Bien, en cuanto al seguimiento clínico, se han hecho dos estrategias, seguimiento clínico presencial y el seguimiento clínico remoto, ¿no? En cuanto al seguimiento clínico presencial, se han establecido pues equipos de respuesta rápida, ¿no? Con personal médico, personal de salud y conductor de vehículos, ¿no? Con una frecuencia de 72 horas, ¿no? La población objetivo son pacientes leves con factores de riesgo y pacientes hospitalizados que han sido dados de alta, ¿no? Obviamente, en el seguimiento clínico presencial, si los pacientes presentan signos de alarma, tienen que ser referidos inmediatamente para la atención hospitalaria, ¿no? Bueno, el tratamiento inicial que se ha indicado es la hidroxicloroquina, ¿no? Hidroxicloroquina y acitromicina, y en este momento se ha agregado la ivermectina. Y como tratamiento sintomático, el paracetamol, ¿no? En cuanto al seguimiento clínico remoto, ¿no? En este caso se tiene solamente un personal de salud, se está haciendo teleorientación a través de telemedicina, con una frecuencia de cada 24 horas, y la población objetivo vienen a ser todos los pacientes sospechosos o confirmados leves y pacientes hospitalizados dados de alta, ¿no? Sin embargo, debemos decir pues que, si bien es cierto, se está dando ese tratamiento inicial, son tratamientos que a la fecha no podemos decir que son tratamientos específicos como vamos a mencionar, ¿no? Entonces nos preguntamos nosotros, ¿existe un tratamiento específico para el COVID-19, para esta enfermedad? Bueno, vamos a tener tres sustentos y evidencias para poder responder a esta pregunta, ¿no? El primer sustento nos dice pues de que efectivamente no hay evidencia actual a partir de ensayos clínicos aleatorios para tratamientos específicos. Por tanto, todos los medicamentos o fármacos que se están utilizando son medicamentos que no constituyen un tratamiento específico. Todavía no se cuenta con evidencia actual suficiente. Podemos mencionar entonces como sustento 2 ante esto que los estudios internacionales sobre uso de fármacos en pacientes con COVID-19 no existe todavía un limitado nivel de evidencia, ¿no? Y como tercer sustento pues podemos mencionar que el Ministerio de Salud solamente recomienda esos esquemas de tratamiento, ¿no? Y la 087 literalmente dice, ¿no? Poner a consideración de los médicos tratantes bajo su responsabilidad en la evaluación individual del paciente y previo consentimiento informado, sugieren utilizar esquemas de tratamiento. Entonces, lo que se muestra como esquemas de tratamiento no son tratamientos específicos, son tratamientos sugeridos que están bajo la responsabilidad de nosotros los médicos tratantes y obviamente contando con el consentimiento informado del paciente es que podemos utilizarlos, ¿no? Obviamente, ante la ausencia de un tratamiento específico, se ha optado por múltiples alternativas en las cuales pues cada médico es responsable de poder realizarlo racionalmente, ¿no? Bueno, en cuanto a administrar tratamiento antibiótico, sí es posible tratamiento antibiótico siempre y cuando exista la sospecha de infección bacteriana concomitante. Si no hay esa sospecha, definitivamente no tiene ninguna utilidad utilizar fármacos antimicrobianos. Asimismo, también se menciona pues que hay que administrar antivirales ante la sospecha de infecciones por influenza, que es otro tipo de virus, ¿no? Y se recomienda también evitar el uso de AINES, ¿no? En conclusión, no hay un tratamiento específico en este momento para el COVID-19. Sin embargo, en otros países en este momento los estudios internacionales, ¿no? Si bien es cierto, como mencioné, hay un limitado nivel de evidencia, se está utilizando un fármaco antiviral, se está utilizando también el tocilizumab como bloqueador de la interleuquina,
cloroquinas, ¿no? Pero en este momento todavía hay un limitado nivel de evidencias, por lo tanto no se consideran todavía como tratamientos específicos, ¿no? Muy bien, los esquemas sugeridos por el Ministerio de Salud es la fosfaticloroquina, la hidroxicloroquina más acitromicina, y se ha agregado también obviamente la ivermectina en solución en gotas, que se debe dar durante 2 días vía vía oral con una dosis máxima de 50 horas. Obviamente, como menciono, es un tratamiento que puede ser ofrecido para todos los casos, sean leves, moderados o severos, y reitero, es una recomendación del Ministerio de Salud para que los médicos, bajo su responsabilidad, puedan utilizarlos y administrarlos a los pacientes, ¿no? En cuanto a la evolución clínica, vamos a ver que tenemos 3 fases, ¿no? Tenemos un periodo silente, ¿no? Un periodo silente que tiene una duración de 0 a 10 días aproximadamente. Luego tenemos una fase de remisión y una fase de convalecencia, ¿no? En este periodo silente hay un periodo asintomático, que es un periodo de transmisibilidad. Como mencionamos, hay de 2 a 4 días antes de que aparezcan los síntomas y las personas ya están transmitiendo la enfermedad, ¿no? Pero obviamente se está elevando la replicación viral. Ya en el inicio de los síntomas, obviamente vamos a ver una mayor tendencia de crecimiento de la replicación viral, y es a partir del día 7 o del día 10 en los cuales se empiezan a elevar la inmunoglobulina M, ¿no? Y justamente en el pico de la replicación viral también se eleva la inmunoglobulina la inmunoglobulina M, que es generalmente en el día 12 a 14, y en el día 12 a 14, cuando ya inicia la remisión, es que se eleva también la otra inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina G, que se queda en sangre, ¿no? Empieza a elevarse, empieza a disminuir la IgM, ¿no? El producto de la lucha de la batalla con los virus, y también empieza a disminuir las fracciones de proteína viral del organismo, que generalmente, según esto mostrado por el Ministerio de Salud, culmina en el día 28, ¿no? En el día 28, entonces, podemos decir que ya termina la fase de convalecencia y la IgG se queda en sangre, es decir, se ha generado una respuesta a memoria inmunitaria, ¿no? Eso es lo que ocurre generalmente, ¿no? Y en cuanto a la interpretación de los exámenes de ayuda diagnóstica, podemos mencionar, ¿no? Tenemos que evaluar la prueba molecular, las pruebas rápidas o serológicas como IgG y IgM, ¿no? En el caso de la prueba molecular y la prueba IgM y IgG se encuentren negativas, podemos decir en este caso que el paciente es negativo en su totalidad. Sin embargo, si la prueba molecular es positiva, IgM y IgG es negativo, significa que todavía nos encontramos en el periodo asintomático, en el periodo ventana, ¿no? Si la prueba molecular, ¿no?, y la IgM se encuentran elevadas, entonces estaríamos hablando de un estadio temprano de la infección. No estamos entrando ya a la fase sintomática, estamos hablando entre los 7 a 10 días aproximadamente, ¿no? En cuanto a si la PCR y la IgM y IgG se encuentran las 3 elevadas, estamos hablando pues que nos encontramos en la fase activa de la infección, ¿no? En el caso de que la PCR, ¿no?, y la IgG se encuentren positivas y la IgM negativa, estamos hablando que ya estamos en la fase final o en la infección recurrente. Mostramos también que si la IgM es positivo y la PCR y IgG se encuentran negativo, estamos hablando de un estadio temprano, ¿no? En su defecto, podemos hablar de un falso negativo en la PCR. Recuerden que también va a depender mucho del lugar donde se toma la muestra, en su defecto de la experticia de quien toma la muestra, para poder disminuir la cantidad de falsos negativos o la sensibilidad de la prueba molecular, ¿no? En el caso de que la PCR sea negativo, el IgG negativo y la IgG positivo, estamos hablando ya de una infección pasada. Estamos hablando de que ya la IgG se ha quedado en sangre, se ha generado una respuesta inmune y ya tenemos memoria contra el virus COVID-2, ¿no? En sí podemos ver que si la prueba molecular es negativa y la IgM y IgG es positivo, estamos en una fase de recuperación, o en su defecto podemos hablar de un falso negativo de PCR. Entonces ese es el significado clínico de las pruebas que se utilizan para el diagnóstico y seguimiento de los casos de COVID-19. Muy bien, en cuanto a la situación epidemiológica, vamos a pasar al siguiente punto. En la situación epidemiológica hemos hecho un resumen, ¿no?, al 25 de junio, ¿no?, y nos hemos basado básicamente pues en el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Johns Hopkins al 25 de junio de 2020 como la principal fuente para mostrar estos datos, ¿no? Entonces vamos a mostrar los datos. Vamos a ver que al 25 de junio, ¿no?, tenemos a nivel de todo el mundo 9.609.829 casos, ¿no? Y si vemos el ranking, en el ranking hace un mes estábamos en el puesto 12, actualmente ya nos encontramos en el puesto 6 de número de casos. Sin embargo, podemos mencionar también pues que a nivel de muertes, ¿no?, de letalidad son 489.312 muertes, ¿no? Y también podemos mencionar pues que la curva de casos confirmados todavía se encuentra en crecimiento a nivel mundial, ¿no?
En cuanto a nuestro país, Perú, podemos mencionar que tenemos al 25 de junio 268.602 casos, tenemos 8.761 muertes, ¿no? Y podemos ver que la curva, obviamente, aparentemente tenía una leve infección, pero todavía eso no se puede demostrar. Recuerden que estamos a punto de iniciar, a culminar la cuarentena, y probablemente en las 2 o 3 semanas siguientes se va a presentar una segunda oleada, ¿no? Que va a incrementar, obviamente, la curva y moverla hacia arriba, ¿no? Muy bien, acá vemos entonces una tendencia, obviamente, en las últimas semanas a disminuir, pero es algo que tenemos que verlo todavía en la siguiente semana, ¿no? Vamos a mencionar que hay un total de recuperados de 151.225 en nuestro país. Y a nivel de Lambayeque hemos utilizado como fuente, bueno, acá en Lambayeque vamos a ver pues que tenemos 12.000, ¿no? Tenemos 12.892 casos confirmados, fallecidos 958 y altas epidemiológicas 6.100, ¿no? Utilizando la fuente de la Gerencia Regional de Salud, ¿no? Hemos encontrado pues que los casos confirmados, ¿no?, en Lambayeque se encuentran en mayor número en la ciudad de Chiclayo, 4.089, en el distrito José Leonardo Ortiz, en Ferreñafe, en Lambayeque y en el distrito de La Victoria, ¿no?, con una tendencia a incrementarse, ¿no? Si nosotros vamos a ver el mapa, en la leyenda de 300 a más casos se encuentran en rojo los distritos que hemos señalado, ¿no? Chiclayo, Leonardo Ortiz, La Victoria, Ferreñafe y Lambayeque. La fuente es la Gerencia Regional de Salud de la Dirección General de Epidemiología al 21 de junio de 2020 en la semana epidemiológica número 25, ¿no? Tenemos, como hemos mencionado, un total de 12.315 casos confirmados a la fecha mencionada, ¿no? Confirmados según sexo y grupo etario en Lambayeque, ¿no? Vamos a ver en este caso que los más afectados es el grupo masculino, ¿no? Y el grupo etario más afectado son las personas de 25, ¿no?, a 69 años, es el grupo más afectado, es el grupo adulto y adulto mayor, ¿no? Con respecto a casos de COVID confirmados según fecha de resultado, ¿no? Según fecha de resultados vamos a ver que en este caso tuvimos un pico máximo el 20 de abril, luego se tiene una tendencia a la disminución como vemos en las siguientes semanas. Sin embargo, podemos ver que en el acumulado, ¿no?, en las últimas semanas hay una leve inflexión de la curva, ¿no? En cuanto a las difusiones confirmadas, vamos a ver pues que en las últimas semanas la tendencia es a disminuir. Nos vemos que desde el día 16 de junio al 20 de junio se mantiene entre 5 o 7 casos diarios en promedio. Sin embargo, la curva de acumulado, vamos a ver pues que se mantiene en incremento, no se mantiene siempre a elevarse. Hay hasta el 21 de junio, como mencionamos, 901 defunciones, ¿no? Defunciones confirmadas, vamos a mencionar en cuanto a los distritos más afectados son Chiclayo 347, Ferreñafe con 57, José Leonardo Ortiz con 106, y como vemos marcando en la leyenda, de 31 a más muertos son los distritos que hemos marcado en este mapa referencial de la región de Lambayeque, ¿no? Defunciones según etapa de vida y procedencia. Según etapa de vida y procedencia estamos viendo acá que los distritos más afectados, como ya mencionamos, son Chiclayo, Leonardo Ortiz, La Victoria, Ferreñafe y Lambayeque, ¿no? Como vemos, en azul es el grupo etario más afectado, que es el grupo etario adulto mayor, ¿no? Es uno de los principales factores de riesgo para tener mayor letalidad, aunque también tenemos un buen grupo de adultos, del grupo etario adulto, que como principal causa de letalidad ha sido en el distrito de Chiclayo y en el distrito de José Leonardo Ortiz. Bien, ahora vamos a hablar de las medidas de prevención, control y autocuidado frente al SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, para poder hablar de estas medidas de prevención, lo que primero vamos a ver es lo que se viene mostrando en las diferentes redes sociales, ¿no? Vemos en los diferentes medios de comunicación información de diferentes fuentes en los cuales pues se habla de tratamientos, de medidas de prevención, de autocuidado, que finalmente pues hay que tener mucho cuidado y hay que saber si estamos a favor o en contra. Es lo que vamos a llamar la pseudociencia en tiempos de pandemia. Nos encontramos a favor o en contra, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar, ¿no?, en cuanto a los tratamientos, hay personas que recomiendan, ¿no?, la orina de la vaca, el blanqueador, el ajo, el eucalipto, la plata coloidal, los minerales milagrosos, las galgas de sal y la cocaína, que se ha recomendado como curas milagrosas para el COVID-19, ¿no? Con respecto al origen, hay un montón de teorías en las redes sociales, ¿no? La pandemia ha sido lanzada como un arma biológica, filtrada, un subproducto de la tecnología inalámbrica 5G y un engaño político, todo sin ningún sentido, ¿no? Por último, las diferentes terapias, ¿no? Innumerables gurús del bienestar e incluso profesionales de la medicina alternativa y de medicina convencional han promovido pociones,
píldoras y prácticas no comprobadas como formas de tratamiento y de estimular el sistema inmunológico. Por último, la infodemia, ¿no? La infodemia, que según la Organización Mundial de la Salud lo determina como la explosión de la información errónea, ¿no? Ha desencadenado un ejército de verificadores de hechos y detractores. Hemos visto cómo la gente en las redes sociales están a favor en contra. Finalmente, pues una información errónea que en lugar de poder ayudar a las personas, generalmente genera problemas de salud mental, problemas de ansiedad, problemas de angustia, que hacen que las personas pues opten por tratamientos alternativos que finalmente hacen más daño que beneficio, ¿no? Bien, entonces ante esto el Estado debe tomar medidas agresivas para exigir cuentas a los vendedores de terapias no comprobadas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, costos encarecidos con falsas terapias que generalmente pues afectan a las personas, ¿no? Otro concepto importante, ¿no? La desinformación, ¿estamos a favor o estamos en contra, ¿no? La lucha contra la pseudociencia se debilita si las instituciones médicas condenan a una práctica libre de evidencia en un contexto y la legitimitan en otro, ¿no? Hemos visto muchos conflictos, ¿no? Muchos médicos de medicina convencional hablan en redes sociales de diferentes tratamientos. Obviamente, pues creo que se necesita buena ciencia todo el tiempo para poder emitir opiniones. Pues ante la existencia de cierta evidencia de que los tratamientos alternativos y los efectos placebos pueden aliviar la angustia, ¿no? Una justificación común para tolerar el tratamiento alternativo que no son probados, ¿no? Sería inapropiado engañar a las personas, incluso para su beneficio, con un pensamiento mágico, y no es apropiado que los científicos dejen que tal información errónea no se note, ¿no? Otro tema importante para esto es que más investigadores deberían convertirse en participantes activos en la lucha contra la desinformación, ¿no? Actualmente persisten defensores contra la vacunación y también hay negacionistas. Parecería inútil abordar especialmente cuando en redes sociales los malos actores deliberados amplifican los mensajes de la pseudociencia, ¿no? La experta en desinformación, la doctora Claire Ward, ¿no? Ha dicho pues, que la mejor manera de combatir la desinformación es inundar el paisaje con información precisa, que sea fácil de digerir, que sea atractiva y fácil de compartir en los diferentes móviles, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos, no? Una de las lecciones de esta crisis debería ser que reconocer que tolerar la pseudociencia puede causar un daño real, ¿no? La buena ciencia y la confianza pública son la herramienta más valiosa en la lucha contra la desinformación. Por eso que en todo momento, como profesionales de la ciencia de la salud, debemos trabajar con evidencia científica a la luz de los resultados, a la luz de los avances, para poder informar adecuadamente y se tomen las decisiones más acertadas, ¿no? Bien, ¿qué medidas debo tomar si tengo un familiar con la COVID, ¿no? Dentro de las medidas de prevención tenemos que saber qué medidas tomar si tengo un familiar con la COVID-19, ¿no? ¿Qué vamos a recomendar a las personas cuando nos hacen esta pregunta? ¿No? Primero, debemos recomendar que las personas tengan una habitación individual bien ventilada. Ahí debe pasar su aislamiento, ¿no? Una habitación individual bien ventilada, instalar al paciente, limitar el número de cuidadores, idealmente asignado a una persona que tenga buena salud, ¿no? Sin factores de riesgo. Es decir, la persona que va a cuidar, ¿no? Que va a cuidar a la persona enferma debe ser una persona que tenga buena salud. Valga la redundancia, pues obviamente tenemos que evitar que también se complique o presente cuadros moderados o severos, ¿no? Como segunda medida, los integrantes de la familia deben permanecer en habitaciones diferentes, ¿no? No deben permanecer en la misma habitación de la persona con COVID positivo. Si eso no fuera posible por las condiciones de vivienda, mantener una distancia de al menos 2 metros del enfermo, ¿no? Por ejemplo, dormir en camas separadas, es en el caso de una pareja de esposos, limitar el movimiento del paciente y minimizar uso de espacios compartidos, ¿no? En lo posible, el paciente no debe salir de la habitación. Otra medida que se debe tomar es el lavado de manos con agua y jabón como medida universal, ¿no? Todos los integrantes de la familia, incluido el paciente, de forma continua deben lavarse las manos con agua y jabón, utilizando para ello agua corriente o grifo, ¿no? Utilizar guantes para manipular superficies y objetos, sobre todo los cuidadores, ¿no? Otra medida es restringir las visitas de familiares, ¿no? Toda persona que se encuentra en aislamiento definitivamente no debe recibir visitas. Restringir obligatoriamente las visitas o amistades, ¿no? El paciente, así sea asintomático, así no tenga ningún cuadro clínico, no debe salir a casa porque se convierte pues, en un agente infectante hacia todos los susceptibles que se encuentran hacia su alrededor, ¿no? Idealmente, entonces, si no tuviéramos condiciones adecuadas para la vivienda, entonces idealmente el paciente debe estar en un centro de aislamiento temporal a las cuales las autoridades de los gobiernos deben implementar a fin de garantizar pues, que la enfermedad no se propague dentro de las viviendas, ¿no? O domicilios.
¿Qué medidas debe tomar el cuidador del paciente COVID-19? Entonces ya hemos elegido el cuidador, ya sabemos que el cuidador debe ser una persona sana. Ahora, ¿qué medidas debe tomar el cuidador del paciente COVID? ¿No? Como primera medida del cuidador es que debe usar mascarilla todo el tiempo, ¿no? Mientras esté en la misma habitación con el paciente, no debe sacarse la mascarilla para nada, ¿no? Como segunda medida, la mascarilla usada por el cuidador no debe tocarse ni manipularse durante su uso. Es decir, si esta mascarilla se deteriora por el uso, se ensucia o se impregna de sudor o secreciones, debe cambiarse y desecharse inmediatamente y lavarse las manos después de quitarse la mascarilla a fin de evitar la contaminación, ¿no? Otra medida que debe tomar el cuidador es con la ropa utilizada por el paciente y la ropa de cama, la ropa de baño, ¿no? La ropa de mano, las toallas, etc. La indicación es que debe lavarlo en una lavadora a temperatura de 90 grados Celsius utilizando detergente común y secarlo bien, ¿no? Colocar previo a ello la ropa contaminada en una bolsa plástica y evitar contacto directo. Entonces toda la ropa del paciente que es utilizada debe ser colocada en una bolsa plástica evitando contacto directo con ello, debe utilizar guantes para ello y finalmente debe ser lavada a temperatura de 60 a 90 grados Celsius y finalmente secarla bien, ¿no? Por último, usar elementos de barrera, ¿no? Utilizar guantes desechables, ropa protectora, ¿no? Incluso delantales de plástico al limpiar o manipular las superficies o ropa sucia contaminada con fluidos corporales del paciente, ¿no? Son 4 medidas fundamentales que todo cuidador debe tomar, ¿no? Es obligatorio que el cuidador sea una persona sana y sin factores de riesgo, ¿no? Esto lo recalco porque para evitar obviamente cuadros de complicaciones, ¿no? ¿Qué consejos importantes podemos dar sobre distanciamiento social? ¿No? Un primer consejo es que al hacer compras, ¿no? Si necesitas comprar comidas o necesitas comprar medicamentos en una tienda de comestibles o farmacia, hay que mantenerse al menos a 2 metros de distancia de las otras personas, no hay que guardar el distanciamiento social en las recomendaciones emitidas. Otras opciones de abastecimiento de alimentos, por ejemplo, si es posible usar servicio pedido, ya sea por correo o por teléfono. Estamos viendo últimamente que en las redes sociales se están implementando ya en esta reactivación económica diferentes medios para adquirir alimentos o medicamentos y contratar un servicio de entrega de alimentos, ¿no? Obligatorio no acudir a mercados públicos porque hemos visto que son los principales focos de propagación de la infección, ¿no? Usar medidas de bioseguridad al salir, ¿no? Usar la mascarilla que cubra tanto la boca y la nariz obligatoriamente. Si está en una cola, evite conversar o hablar por teléfono. Y si vemos que alguien está hablando, hay que pedirle por favor que mantenga el distanciamiento y guarde el silencio, ¿no? Bueno, son recomendaciones de la OMS. Otros consejos importantes tenemos, por ejemplo, que se deben evitar las reuniones, ¿no? Definitivamente el gobierno ha sido muy claro, ¿no? Ha sido muy claro y contundente en evitar congregaciones de cualquier tamaño fuera del hogar, ¿no? Como en la casa de un amigo, la pichanga futbolera, los parques, restaurantes, tiendas, ¿no? Celebrar cumpleaños, ¿no? Entre otras situaciones que podrían generar mayor propagación de la enfermedad, ¿no? Otro consejo es que hay que evitar juegos presenciales de los niños, ¿no? Los niños no deben tener encuentros de juego presenciales mientras las clases se encuentren suspendidas, ¿no? Los niños son principales incumplidores de las medidas de bioseguridad y por ende se pueden convertir en fomites o vehículos de propagación de la enfermedad. El transporte público, hay que evitar usar de todo tipo de transporte público, ¿no? Vehículos compartidos o taxis, hay que verificar pues, que cumplan con las recomendaciones de bioseguridad que el gobierno ha brindado para poder utilizarlos, ¿no? Bueno, y finalmente hay que hacer trabajo remoto en lo posible, trabaje desde casa cuando sea posible, ¿no? Hay que tener un acuerdo con los empleadores, no hay que verificar si tenemos factores de riesgo, hay que trabajar con los comités de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de que se pueda determinar estas situaciones para poder garantizar la menor exposición al virus, ¿no? Bueno, otras medidas de autocuidado básicas podemos mencionar el lavado de manos universal, que ya lo conocemos, con agua y jabón. Otra medida es la higiene respiratoria. Ya sabemos que al toser o estornudar hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable, tirando el pañuelo inmediatamente hacia un depósito, ¿no? Que tenga las normas de bioseguridad, ¿no? Otra medida importante es la distancia social que le hemos mencionado, por lo menos 1 metro, ¿no? De distancia entre usted y las demás personas, particularmente en aquellas zonas pues, donde haya mayor concentración de personas y puedan estar tosiendo, estornudando o tengan fiebre, ¿no? Obligatorio no tocarse los ojos, no tocarse la nariz y no tocarse la boca. ¿Por qué? Porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus y podríamos generar nuestra infección, ¿no? Otras medidas, por ejemplo, son el mantenerse informado, ¿no? Es importante informado, pero no de las redes sociales, ni de cualquier medio de comunicación. Hay que mantenerse informados de medios oficiales, hay que seguir los consejos principalmente de las autoridades sanitarias pertinentes, ya sea a nivel nacional o a nivel local, sobre la forma de protegerse a sí mismo y de los demás ante la enfermedad COVID-19. Es importante entonces que veamos información oficial, ¿no?
si estamos en zonas donde hay casos positivos, ¿no? Por ejemplo, donde van a mercados o van al centro de Chiclayo, por ejemplo, principalmente como medida principal, hay que permanecer en casa, ¿no? Si empieza a encontrarse mal, aunque se trate con síntomas leves, como cefalea y rinorrea leve, hasta que se recupere, es decir, no salga de casa, ¿no? Si presentara fiebre, tos o dificultad respiratoria, inmediatamente hay que buscar asesoramiento médico. El Ministerio de Salud ha implementado las líneas telefónicas como call centers, ha implementado la telemedicina o la teleorientación, de tal forma que existen diferentes canales para poder solicitar apoyo y poder saber cuál es la medida a tomar, ¿no? Por último, hay que buscar ayuda, como mencioné, en los call centers o directorios telefónicos autorizados, como podemos mostrar, ¿no? En Chiclayo tenemos de la Gerencia Regional de Salud, Centro de Atención COVID, Call Center General, del Hospital Regional, de las líneas de contención para apoyo emocional a familias con pacientes positivos y las diferentes líneas que se han implementado tanto en la provincia de Chiclayo, Lambayeque, Ferañafe y también en Salud Lambayeque, ¿no? Los centros de contención COVID, Hospital Luis Hayes en Inchaustegui y la Oficina de Inteligencia Sanitaria de ESA. Entonces son números oficiales a los cuales podemos acudir para poder recibir la orientación correspondiente, ¿no? Ahora vamos a ver las pautas de autocuidado familiar. ¿Qué recomendaciones podemos dar hacia las personas, a las familias en el autocuidado familiar, ¿no? Una primera recomendación es dar las pautas de sueño, ¿no? Es decir, hay que recomendar que la persona intente despertarse y dormirse todos los días a la misma hora. Hay que mantener las pautas de sueño, mínimo 8 horas de sueño. Obviamente, si las personas mantienen menos horas de sueño, va a tener una repercusión en el sistema inmunológico, ¿no? Una segunda pauta es exponerse a la luz solar. Es importante que por lo menos media hora al día se exponerse a la luz solar, ¿no? Puede ser cerca de una ventana o si hay un jardín, pasar momentos del día allí, ¿no? No hay que quedarse en pijama en casa, ¿no? Todos los días hay que levantarse y vestirse. Esto va a servir para que se sienta que su día tiene un inicio y tiene un término, ¿no? Nos sentimos útiles en el trabajo, ¿no? También es importante hacer una rutina de actividad física, ¿no? Esta rutina de actividad física debe ser importante porque va a permitir que la persona se mantenga activa, va a hacer que se sienta mejor, va a hacer que se produzcan gran cantidad de endorfinas y anímicamente pues vamos a reponer las energías, ¿no? Otra recomendación o pauta de autocuidado familiar, tenemos que las personas que normalmente toman medicamentos habitualmente, hay que hacer que en un cuadernito anoten los horarios establecidos, de tal forma que no pueden olvidarse y por tanto no puedan complicarse sus enfermedades ante la ausencia de servicios o barreras de acceso. En este momento los pacientes no comen, ¿no? En la alimentación hay que respetar los horarios de alimentación. Si bien es cierto estamos en casa, no significa que podemos comer en cualquier hora. Se debe recomendar que se respeten los horarios de alimentación, ¿no? Puede generarse trastornos metabólicos si eso no se respeta y finalmente pues el aumento de peso y la obesidad. Otra rutina, hay que hacer desafíos mentales, hay que trabajar la actividad cognitiva con juegos, crucigramas, sudokus, etcétera, que pueden ser de manera familiar, por ejemplo, ¿no? Y como mencioné anteriormente, la información oficial, ¿no? Hay que estar informándose por lo menos 1 o 2 veces al día, pero evitemos obviamente pues la infodemia, ¿no? La desinformación en las redes sociales, ¿no? También tenemos que mantener rutinas de comunicación. En el estar en cuarentena o aislamiento no significa pues, que debemos estar incomunicados con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Hay que mantener la comunicación con las personas cercanas siempre, ¿no? Tenemos diferentes medios, tenemos el teléfono, tenemos mensajería, tenemos chat, WhatsApp, tenemos Zoom y diferentes plataformas a través de las cuales podemos mantenerse, digamos, comunicados y eso nos va a mantener pues con un buen estado anímico. Otra pauta a mencionar, hay que acercarse a la espiritualidad, hay que tener un horario importante para poder agradecer los pequeños momentos de la vida, ¿no? Si tenemos un jardín hay que cultivar las flores, ¿no? Hay que hacer un llamado a una persona querida que de repente se puede estar enfermo, hay que escuchar música agradable, tantas cosas que podemos hacer a fin de mantener nuestro sistema emocional intacto, ¿no? Otra medida importante es que antes de dormir hay que hacer ejercicios respiratorios, ¿no? Que nos va a permitir de alguna forma visualizar lugares bonitos que nos van a generar una sensación agradable, ¿no? Ante tanta noticia negativa que escuchamos todos los días, ¿no? Y vuelvo a recalcar, hay que limitar la exposición a los medios de comunicación, ¿no? Las imágenes gráficas y los mensajes negativos preocupantes van a aumentar su estrés y pueden reducir efectivamente el bienestar general de las personas, sobre todo si hay una comorbilidad de por medio, ¿no? Por último, hay que utilizar mecanismos de protección psicológica, permitiéndonos poner límites a las demandas que pueden surgir por grupos de WhatsApp, ¿no? Hay que ponernos un horario porque definitivamente eso nos va a generar altos niveles de estrés y no nos va a permitir tomar nuestro tiempo de descanso adecuado. Bien, ahora vamos a ver
cuáles son las propuestas para el abordaje del SARS-CoV-2 en Lambayeque, ¿no? En este caso, para poder nosotros proponer algunas estrategias, hay que hacer hay que conocer cómo es que se ha venido dando las políticas o estrategias mundiales en nuestro país y en la región Lambayeque, ¿no? Para hacer un abordaje del problema de la pandemia, debemos conocer primero las estrategias mundiales y las políticas que nuestro país, y en este caso nuestro gobierno regional, ha implementado para tal fin, ¿no? Pues como ya sabemos, la crisis de salud global que ha generado la pandemia del coronavirus COVID-19 se ha convertido en uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, ¿no? Que el mundo ha enfrentado, y por lo tanto pues es un problema mayor que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A mi opinión. Desde su aparición en China, en la ciudad de Wuhan específicamente a finales del año pasado, este virus ha llegado a cada continente. En este momento lo encontramos en todos los continentes excepto en Antártida, ¿no? Como hemos visto en las diapositivas previas, los casos siguen aumentando a diario en África, en Europa y toda América Latina y el Caribe, ¿no? Todos los países en este momento se encuentran en una carrera constante contra la propagación de la enfermedad, haciendo pruebas diagnósticas y dando tratamiento a los pacientes, haciendo seguimiento a los que tuvieron contacto, limitando los viajes, poniendo en cuarentena a los ciudadanos y cancelando grandes reuniones como conciertos, ¿no? Las clases en las escuelas, entre otras medidas que se vienen tomando, ¿no? Asimismo, a diario vemos en la televisión y en las redes sociales que decenas de las ciudades más grandes del mundo se encuentran desiertas, ¿no? Porque las personas se quedan adentro por cuenta propia o en su defecto por orden de los gobiernos en este momento, ¿no? En todo el mundo hemos visto que las tiendas, los teatros, restaurantes y bares están cerrados, ¿no? Y de acuerdo a cada realidad epidemiológica de cada país, se cuenta con indicaciones de reactivación y reapertura de los mismos por su gobierno, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que se está apareciendo en aquellas ciudades que está iniciando la reactivación, está apareciendo una segunda ola, ¿no? Hoy mismo en la mañana he visto noticias en CNN, hemos visto cómo en el país norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, han vuelto a cerrar en 11 ciudades todos los negocios por la reactivación de casos de una segunda ola, ¿no? Se han incrementado exponencialmente los casos en esta semana como consecuencia de la reapertura económica en ese país, ¿no? Entonces estamos viendo pues que la pandemia se está moviendo como una ola, ¿no? Una ola gigante que sigue rompiendo los sistemas de gobierno, todos los sistemas de gobierno, y las personas menos capaces de hacerle frente, ¿no? Como lo veo, la enfermedad del COVID-19 es mucho más que una crisis de salud, pues como estamos viendo, reitero, pues está poniendo a prueba a cada uno de los países que toca, ¿no? Esta pandemia tiene un potencial en crear crisis sociales, crisis económicas y crisis políticas devastadoras, como ya lo estamos viendo también en nuestro país, ¿no? Y que finalmente van a dejar profundas cicatrices difíciles de superar en el corto y mediano plazo, ¿no? Estamos hablando de problemas económicos severos, ¿no? En nuestro país, a pesar de ya estar en la lucha más de 4 meses, continuamos todavía en territorio desconocido. No hemos encontrado la varita mágica que nos permita controlar esta enfermedad, ¿no? Muchas de nuestras regiones se encuentran irreconocibles. Podemos citar a Tumbes, Piura, Lambayeque, Loreto, Lima, Callao y otras regiones, ¿no? Incluso ya hace 2 meses nos vamos a ver un crecimiento de casos permanentes en otras ciudades, ¿no? Acá no más cerca, no sin irnos lejos, en Cajamarca, que hace unas semanas tenía menos de 1000 casos, hoy ya supera los 3000 casos, ¿no? Cada día que ha pasado en esta pandemia, también miles de personas han perdido sus empleos y sus ingresos, sin forma de saber cuándo volverá a la normalidad. Esto es todavía incierto, a pesar que ya se inicia la reactivación económica a partir del 1 de julio, ¿no? Pues la mayoría de pequeñas y medianas empresas en nuestro país han quebrado como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Aunado, obviamente, al gran porcentaje de informalidad laboral que existía ya antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en cuanto a las estrategias de abordaje y políticas que ha implementado nuestro país, podemos decir que se iniciaron el 16 de marzo, ¿no? El 16 de marzo, nuestro presidente de la República anunció el famoso estado de emergencia, ¿no? Que incluyó en un inicio suspensión de actividades escolares, cierre de fronteras y cuarentena por 15 días calendario, que posteriormente se agregaron 13 días, 15 días y así sucesivamente hasta este 31 de julio, que el día de hoy pues ha sido dictaminado, ¿no? Todas estas medidas con la finalidad de disminuir el contagio de personas con COVID-19 y sobre todo principalmente de asegurar el funcionamiento continuo de nuestro precario sistema de salud. Es decir, las medidas están destinadas también a evitar el colapso ya existente en nuestro servicio de salud. Vemos servicios de salud con poca capacidad instalada, con poca capacidad de respuesta, con poco equipamiento, que definitivamente pues de incrementarse los casos va a incrementarse pues la mortalidad y la poca atención de los servicios.
Bien, entonces, en resumen, en el abordaje que ha hecho nuestro país, ha planteado, ¿no?, para enfrentar esta crisis, tres ejes importantes, ¿no? Afrontar la salud pública como eje principal, protección de los principales afectados, que son los pobres y pobres extremos, y la reactivación económica, ¿no? En cuanto a las medidas de salud pública que hemos mencionado, estamos viendo pues que estamos pasando por una crisis de liderazgo, ¿no? Si bien es cierto, se están tomando medidas, ¿no?, considerando pues incrementar la capacidad de respuesta del sistema de salud, articulando los diferentes subsistemas, ¿no?, de salud, MINSA, las Fuerzas Armadas, el Ejército, ¿no? Y bueno, que hoy, el día de hoy, ya abiertamente se suma al sistema privado, aunque de una manera muy tardía, ¿no? Lo cual ha permitido pues en cierta forma incrementar el número de camas de UCI, que todos los días lo menciona el presidente, y contar con más equipos y personal médico supuestamente capacitado, ¿no? Además, como parte de esta estrategia de salud que el gobierno ha implementado, podemos mencionar los comandos COVID, ¿no? Los comandos COVID que han sido instalados de manera descentralizada en una mayoría de gobiernos regionales, ¿no?, y gobiernos locales, como una respuesta descentralizada a la enfermedad, ¿no? En Lima podemos ver que se informó el comando COVID general, pudieron implementar a través de salud en la villa, en la villa deportiva, lo que se conoce como los centros de aislamiento temporal, con más de 900 personas en capacidad. Asimismo se implementaron los hospitales de arte, entre otros. Sin embargo, pues las propuestas en las regiones, como la región de Lambayeque, todavía siguen siendo paupérrimas, teniendo solamente como gobierno regional un hospital COVID-19 que tiene en este momento pues serias deficiencias para la atención, ¿no? Dentro de las medidas para la protección de los afectados, como ya hemos visto, pues a partir de la declaración de la cuarentena, se tomaron diferentes medidas para aminorar el impacto de los principales afectados por esta crisis. ¿Quiénes son los principales afectados? Las personas pobres, de extrema pobreza, los trabajadores informales, las personas que no tienen vivienda, que viven alquilando casa, ¿no?, los adultos mayores y las mujeres que tienen condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Dentro de las medidas ya las conocemos, se dio un subsidio de 380 soles a más de 2.000 familias, ¿no?, que viven en condiciones de pobreza, y personas que trabajan de manera informal o independiente, ¿no? Para las personas con un trabajo formal también se activó retirar más de 2.400 soles mediante la modalidad STS, ¿no?, tiempo de compensación de servicios. Y las personas que no cuentan con un trabajo formal, en los últimos 6 meses también se autorizó a través del gobierno retirar hasta 2.000 soles de la AFP, ¿no? Además que las municipalidades recibieron grandes cantidades o inyecciones de fondos para organizar y repartir canastas con víveres a familias en condición de pobreza. Esto como medidas de protección hacia los afectados, ¿no? Pero, como hemos visto, se ha implementado parcialmente y en algunos casos con una débil capacidad de respuesta en los gobiernos regionales y nacionales, ¿no? Obviamente está aunado a los problemas de corrupción en gran medida, ¿no? Podemos decir entonces que los actos de corrupción han puesto en evidencia una de las razones de la falta de éxito ante los esfuerzos de este Estado, ¿no? Es la segunda pandemia que estamos viendo en este momento en nuestro país, ¿no? Bien, en cuanto al tercer eje, en la reactivación económica, ¿no?, el Estado disminuyó, los impuestos pagados por las empresas a la SUNAT en una tasa del 1%, se implementó el programa Reactivó Perú con créditos a empresas por más de 300 billones de soles para que puedan pagar a sus trabajadores y proveedores. Además, se dio subsidio a las empresas por un 35% de la planilla a los trabajadores con ingresos menores de 1.500 soles, entre otras medidas que el Estado ha colocado para esta reactivación económica, ¿no? Y como lo vemos en Lambayeque, entonces en Lambayeque hemos visto grandes esfuerzos por enfrentar la pandemia. Sin embargo, a la fecha los resultados no son los esperados, ¿no? En ese marco de política implementada por el gobierno, quienes hablan, ¿no?, como médico de familia y como ciudadano, conjuntamente con un equipo de colegas médicos del Hospital Regional Lambayeque, visitamos en reiteradas oportunidades la Gerencia Regional de Salud y las diferentes municipalidades, ¿no?, entre ellas la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en donde presentamos propuestas y proyectos a fin de que sean considerados y se puedan viabilizar como una respuesta adecuada a la pandemia en nuestra región, ¿no? Lo cual lamentablemente a la fecha no ha sido tomado en cuenta, ¿no? Propuestas que se hicieron llegar desde la primera semana de abril, estamos hablando de hace más de 3 meses, y obviamente los impactos que vemos pues finalmente de la no articulación en el trabajo genera que no hay una respuesta adecuada, ¿no? Bueno, a continuación voy a presentar rápidamente los proyectos que he presentado conjuntamente con los colegas médicos a las diferentes instancias de decisión en nuestra región para ser tomadas en cuenta, ¿no? Una de las cosas que nosotros vimos para poder orientar las estrategias se socializó el 3 de abril en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, conjuntamente con la Gerencia Regional de Salud. También participó la Beneficencia Pública, ¿no?, en esta propuesta, ¿no?, en la que nosotros planteamos pues que el gobierno local debería implementar estrategias y que deberían ser orientadas, ¿no?
Como primer paso, reestructurar el Comité Multisectorial de Salud. Obviamente, sin un Comité Multisectorial de Salud no hay un espacio de articulación para ejecutar políticas locales de salud que contribuyan a eliminar la propagación del COVID, ¿no? Proponemos que se implementen medidas de protección de la población en riesgo, ¿no? Propusimos dos cosas. Primero, que se cree un espacio de aislamiento para adultos mayores y personas indigentes, ¿no? Siguiendo los protocolos sanitarios, obviamente, y que se acerquen servicios de alimentación para evitar el contagio. Asimismo, planteamos que se implementen centros de aislamiento temporal para pacientes leves y pacientes con, pacientes con leves y sin riesgo, ¿no? 2 centros de aislamiento temporal. También nosotros presentamos de que se instale puntos de higiene temporal, principalmente en las zonas donde haya mayor concentración de personas, ¿no? Hemos visto en los bancos, en el centro, ¿no? En los mercados, colocando puntos de lavamanos que son puntos estratégicos para poder ayudar a disminuir los fomites a través de las manos, ¿no? Se propuso que se acerque los comercios a los hogares de los vecinos, ¿no? Se pidió que se organice a través del Minagri, ¿no? Mercados itinerantes en los puntos críticos, como el Mercado Modelo, el Mercado San Antonio, 9 de octubre, entre otros. Y de esa forma, no solamente cerrar los mercados, sino garantizar la economía de las personas que viven de esa actividad, ¿no? Como es cierto, ¿no? Las personas no van a cumplir, pues el hambre puede más que cualquier medida restrictiva, ¿no? En la cual la municipalidad debió organizarse con su equipo para capacitar y brindar medios de bioseguridad que expendan, sobre todo a las personas que expenden alimentos, y diariamente teníamos que hacer los controles y seguimientos y de esa forma detectarlos rápidamente y colocarlos en aislamiento, ¿no? Otra propuesta fue acercar los servicios sociales a los hogares, ¿no? De tal forma que se pueda minimizar la circulación de las personas y acercar en la búsqueda de servicios sociales y asistencia, ¿no? Y por último planteamos también que se dé asistencia técnica y financiera para la recuperación de unidades productivas, ¿no? Siendo el transporte y el comercio público las actividades económicas a apoyar con proyectos e iniciativas que les permitan reactivar su economía, ¿no? De esa forma garantizar el aislamiento y la cuarentena, ¿no? Bien. Con respecto a las estrategias de salud, se presentó de que se debe reorientar la atención prehospitalaria, es decir, se debe fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? En el mes de abril y mayo, obviamente, los servicios de primer nivel de atención estaban desorganizados, como en algunos casos persiste hasta ahora, ¿no? Se pidió de que la organización de la atención no sea desde la Gerencia Regional de Salud solamente, sino que se implemente desde cada distrito como microred, como un enfoque territorial, de tal forma pues que cada distrito, de acuerdo a su realidad, se organizara a través de planes concertados de desarrollo distrital y abordajes del Comité Multisectorial, de tal forma pues que se pudiera, hacer un cerco epidemiológico y finalmente disminuir la propagación de esta enfermedad, ¿no? Se propuso fortalecer los establecimientos con recursos humanos, ¿no? Reconvocar al personal de salud, ya que por falta de capacitación y sensibilización no acuden a trabajar a los establecimientos, pues la desinformación, la infodemia y la desinformación que hemos mencionado en redes sociales viene ganando la batalla, ¿no? Reorganizar los equipos de atención por distritos, no solamente a través de equipos de respuesta rápida desde la Gerencia Regional de Salud, sino que a través de los diferentes distritos se pueden implementar algo que, bueno, en estas últimas semanas lo hemos visto que se viene trabajando y se ha podido implementar, ¿no? Se pidió que se priorizara el tratamiento precoz. El tratamiento se ha iniciado creo que hace 2 o 3 semanas. Anteriormente no se le brindaba tratamiento, solamente orientación a los pacientes. Y finalmente pues que se conformen las brigadas multisectoriales, ¿no? Salud, municipalidad y MIDES, para que se pueda hacer un seguimiento presencial de casos positivos con riesgo en caso sea necesario, a fin de evaluar su estado de salud y finalmente pues garantizar obviamente la asistencia familiar y las personas pueden pasar a una atención hospitalaria como debe ser, ¿no? Se propuso el abastecimiento de medicamentos y pruebas diagnósticas, ¿no? Se solicitó pues que se convoque a la sociedad civil, ¿no? A las diferentes empresas de nuestra región para que a través de ellos se puedan comprar medicamentos, insumos, equipos de protección personal que puedan garantizar obviamente pues el abastecimiento adecuado de los diferentes establecimientos de salud, ¿no? También identificamos que hay un mal manejo de la asistencia pública en mercados y bancos, ¿no? Porque en el mes de abril, ¿no? Se propuso que se hubieran nuevos mercados, ¿no? Hay, por ejemplo, en Los Patos había 50 puestos, ¿no? En la feria agropecuaria, Camino Pomalca se podía poner 100 puestos, en el Parque Zonal La Victoria 100 puestos, ¿no? En el local Avenida Grau, juegos mecánicos y circos también se podía colocar 200 puestos, ¿no? Miren, espacios que pudimos haber aprovechado oportunamente en su momento para evitar pues la gran propagación de casos que ha habido en los mercados, ¿no? Otra propuesta fue que se haga el control de personas en mercados, es decir, las municipalidades tenían que implementar, ¿no? Personal capacitado para poder controlar la temperatura, verificar el uso correcto de los equipos de protección personal, el distanciamiento social y obviamente pues dar facilidad al lavado de manos y alcohol en gel, que hasta el momento solamente hemos visto alcohol en gel, no vemos lavaderos que se hayan implementado, que son importantes para ello, ¿no?
y las estrategias de bancos son las cuales pues se debieron implementar agentes que paguen bonos del gobierno y recibir pagos de los servicios básicos, ¿no? Implementando también los bancos itinerantes, ¿no? Una estrategia, por ejemplo, que hasta la fecha no se ha implementado y todos los días vemos pues las grandes colas en los bancos que está generando pues que sean focos infecciosos y de propagación de la enfermedad, ¿no? Hicimos un análisis del problema, ¿no? Y principalmente vimos pues que la desorganización de la prestación de servicios en el primer nivel de atención por una vigilancia epidemiológica deficiente, no inicio de tratamiento precoz a las personas positivas, la ausencia de seguimiento efectivo positivo, ¿no? Falta de aislamiento domiciliario de los positivos, ¿no? Obviamente se daba, pero sin una sensibilización y orientación de protección, ¿no? La falta de información oportuna, contactos con comorbilidades y recursos humanos con débil capacitación en el manejo de casos leves y con riesgos ha conllevado pues a que se incrementen los casos, ¿no? Los impactos negativos, ya lo estamos viendo el día de hoy, propagación de casos COVID intradomiciliario que afecta a población vulnerable, que son los que tienen mayor mortalidad, ¿no? Incremento de atención crítica hospitalaria, ¿no? Mayor de mayor mortalidad, colapso de la capacidad de respuesta del sistema de salud pública y estamos viendo pues un gran impacto negativo de la economía familiar, ¿no? Desempleo, incremento de comercio informal, entre otras acciones que en el diagnóstico se pudieron haber evitado si es que se pudieron haber implementado estrategias articuladas de intervención, ¿no? El proyecto presentado fueron la implementación de los centros de atención y aislamiento para pacientes COVID en la provincia de Chiclayo, ¿no? Acá propusimos, ¿no? Centro de aislamiento como que se ha hecho en la Villa Deportiva en Lima, ¿no? Pues pusimos 2 centros de aislamiento, ¿no? Acá está. Un centro de aislamiento que quedaba en la carretera de Lambayeque para 50 personas, para pacientes leves con riesgo, y un centro de atención y aislamiento en la carretera Requeyete para 200 personas, pacientes leves y sin riesgo, ¿no? Todas estas acciones fueron propuestas, ¿no? El proyecto debió ser articulado por la Municipalidad de Chiclayo, que debió implementar y operativizarlo, y finalmente la Gerencia Regional de Salud es la que debería haber brindado la atención a las personas dentro de la provincia de Chiclayo, ¿no? Se propuso para ello la articulación multisectorial, la cual pues no se ha realizado entre los espacios que corresponden, ¿no? En el componente de salud, esta es la propuesta que presentamos, el cual ha sido adecuado todos los meses, esperando que en algún momento pretendan implementarlo. Bueno, a la fecha no se ha implementado. Lo que hemos visto que se ha implementado en Lambayeque, un centro de aislamiento temporal en el cual no sigue los flujos ni procedimientos, ni garantiza la sostenibilidad, ni los procesos de atención que debe tenerse, que es lo importante para poder garantizar, ¿no? A los pacientes, ¿no? Deben tener y cumplir ciertas normas según lo que muestra el Ministerio de Salud, ¿no? Y obviamente deben tener las actividades importantes de atención de urgencias, aislamiento temporal, la toma de pruebas rápidas y moleculares, ¿no? Radiología convencional, atención con medicamentos, desinfección y esterilización y el traslado asistido de pacientes en el caso pues que los pacientes se compliquen y pasen a moderados o severos y que necesiten atención hospitalaria, ¿no? Todos los servicios fueron identificados, incluso se trabajó el presupuesto con todas las entidades que debieron participar, a los cuales pues hay que saludar la beneficencia pública, que con 562.000 soles estaba garantizando la alimentación de todas las personas que se hubieran implementado en estos centros de aislamiento temporal, el cual pues a la fecha hemos visto que no se ha concretado, ¿no? Obviamente también hemos visto de que hemos visto gran cantidad de personas indigentes, ¿no? Indigentes sin abandono social en la provincia de Chiclayo, que son personas pues que son focos de propagación. Incluso uno de los casos que se detectó inicialmente fue en Farañafe, una persona indigente que salió positivo y que era un foco de propagación, ¿no? Para ello también se identificó que hay una gran prevalencia de problemas de salud, ¿no? Las deficiencias en salud han generado falta de acceso de servicios de salud para esas personas, ¿no? Esas personas incluso tienen enfermedades infecciosas, tienen tuberculosis, pueden tener ITS o VIH y otras enfermedades, ¿no? Problemas de malnutrición y anemia, trastornos de salud mental, adicciones a drogas y también hay discapacidad física, ¿no? Todo esto, obviamente, pues ante la inexistencia de políticas del Estado, ausencia de unidades de asistencia para personas sin indigencia, han conllevado pues a que haya mayor incidencia de enfermedades en personas y ancianos que viven en condiciones de indigencia, ¿no? Ausencia de capacidad productiva y desarrollo social en la provincia de Chiclayo, incremento de la inseguridad debido a los hurtos que se están colocando en este momento por la pobreza que se ha generado, ¿no? Y la propagación de infecciones altamente contagiosas en este momento. Entonces, ante ello también propusimos que se implemente pues un centro de atención itinerante para personas y ancianos que se encuentren en situación de indigencia y abandono social, ¿no? Como ven, la fecha fue el 10 de abril, también fue presentado, ¿no? Oportunamente para que pueda ser desarrollado por las instancias correspondientes, ¿no? Un centro muy parecido al que se hizo en Hacho, en Lima, por la Municipalidad de Lima, ¿no? El cual tenía todos los componentes importantes, mostraba la articulación, se mostraba el proceso de atención y el flujo que debía haber tenido,
¿no? Y el plan de acción en el cual pues se tenía que trabajar desde la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la organización de servicios desde la Gerencia Regional de Salud para poder hacerlo funcionar, ¿no? Y como hemos mencionado, pues a la fecha no se han implementado, ¿no? Finalmente tengo que decir que es una locura, ¿no? Como dijo Albert Einstein, es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Son situaciones que, bueno, se vienen dando, ¿no? Que se vienen dando en nuestro país y en nuestra región. Bien. Como conclusión, entonces, podemos decir, puedo decir en mi opinión personal, ¿no? Que cuánto nos hubiéramos ahorrado si todo lo que se hace ahora de manera reactiva, porque se está haciendo de manera reactiva muy tardíamente, después de 3 meses, ¿no? Se están haciendo hospitales de campaña, por ejemplo, están haciendo un hospital en el distrito de La Victoria, ¿no? Se está haciendo atención casa por casa, obviamente eso es bueno, hay ordenamiento de los mercados, entre otras medidas que se están haciendo, ¿no? De manera reactiva. Si se hubiera hecho hace 2 meses de manera proactiva, definitivamente estuviéramos hablando, pues, de una menor mortalidad y una menor propagación de casos y la curva definitivamente se estuviera aplanando, ¿no? ¿Cuántas muertes nos hubiéramos evitado? ¿Cuántas familias no se hubieran quedado desprotegidas por el desempleo de las mismas, ¿no? Pero bueno, vemos que acá en nuestro país existe una escasez de líderes para conducir y viabilizar las políticas públicas que no han estado mal dadas, ¿no? En mi opinión personal, las políticas no están mal dadas, han sido muy claras y contundentes. Sin embargo, pues las autoridades en los diferentes niveles no han tenido la capacidad o obviamente no lo han ejecutado adecuadamente, ¿no? Aunado también a la falta de conciencia ciudadana para quedarse en casa, ¿no? Pues el hambre apremia y si las autoridades, ¿no? Las autoridades no han canalizado adecuadamente la ayuda alimentaria, obviamente no hay forma o norma que valga para ser cumplida, ¿no? Se ha visto también que nuestras autoridades, ¿no? Han esperado que la desgracia llegue para actuar y gastar todo lo que se pueda, ¿no? Como lo vienen haciendo en este momento, ¿no? Lo evidente es que no hay una cultura de prevención, particularmente no sé si es negligencia o hay un aprovechamiento para gastar sin control o para populismos salvadores, ¿no? Como vemos a nuestros ministros, como vemos a nuestros congresistas con medidas populistas, ¿no? Que finalmente pues no van a tener un impacto adecuado en, digamos, en poder reestructurar todo este problema que tenemos en este momento, ¿no? Yo creo que hay que planificar y prevenir, si no esto se repetirá una y otra vez, ¿no? Hay mucho todavía por hacer, ¿no? Hay que seguir ejecutando estrategias, ¿no? Que no solamente aborden el efecto del problema que tenemos actualmente, ¿no? Sino hay que trabajar en las causas de una vez, hay que tomar el toro por las astas, ¿no? Particularmente puedo citar algunas estrategias que se podían seguir haciendo, ¿no? Como he dicho, no se está haciendo mal, pero todavía no se está haciendo, todavía no se está cumpliendo, se tienen impacto los resultados que se esperan, ¿no? Hay que seguir fortaleciendo el primer nivel de atención, hay que reorganizar los servicios del primer nivel, hay que trabajar bajo un enfoque territorial, hay que trabajar bajo la realidad de cada distrito. Cada distrito tiene su propia realidad, por lo tanto tiene que tener un enfoque territorial de articulación, municipalidad o gobierno local, sector salud y los otros sectores que tienen que ver básicamente con la articulación multisectorial, ¿no? Hay que fortalecer la vigilancia epidemiológica y tratamiento precoz, hay que dar un tratamiento precoz y un seguimiento efectivo a los casos positivos y sus contactos, que es una de las debilidades que hasta ahora persisten, ¿no? Hay que dotar de equipos de protección personal a los trabajadores de salud, es una gran debilidad que en este momento se está viendo, ¿no? Hay que garantizar eso, hay que reactivar las estrategias de intervención multisectorial, impulsar estrategias de promoción de la salud en el eje del autocuidado para la salud. Es importante que desde la promoción de la salud, desde este abordaje, se pueda generar conciencia en la ciudadanía y obviamente pues en este momento que ya se levanta la cuarentena, ¿no? Sálvese el que pueda. Entonces hay que crear conciencia ciudadana para que puedan autocuidarse y finalmente continuar con las medidas de prevención para esta enfermedad, ¿no? También creo que nuestras autoridades deben dejar de entretenerse publicitando pocos árboles, ¿no? Y miren y aborden el bosque ya que se incendia a su alrededor, ¿no? Finalmente, debo decir que aunque nuestras opiniones no hayan sido tomadas en cuenta, nuestra pasión por la salud pública sigue intacta, ¿no? Y estamos listos y preparados siempre para trabajar desde donde nos encontremos, ¿no? Bien, agradezco obviamente por la atención prestada, ¿no? Lo que he tratado es de informar y concientizar de cierta forma algunas medidas que nuestro gobierno viene implementando y obviamente proponer algunas estrategias que se deberían continuar en esta lucha constante de la pandemia. Como he dicho, definitivamente no existe una estrategia única, sin embargo debemos trabajar articuladamente, ¿no? Sumando todos los esfuerzos necesarios a fin de poder controlarla y sobre todo concientizando a la ciudadanía para que pueda garantizar las medidas de autocuidado y finalmente proteger a nuestros más vulnerables.
Muy bien, muchas gracias por su atención.